¿Qué tal todos? Soy Broccoli y les doy la bienvenida al segundo mini What If del canal. Sin más preámbulos, que empiece el episodio. Empezaré dejando en claro el cambio principal en este escenario antes de pasarme directamente al momento clave de este episodio. Nos posicionaremos en la línea temporal de GT, poco después de que Baby haya parasitado a toda la humanidad posible en el planeta Tierra, y ahora está esperando a que lleguen Goku y los demás, y el cambio principal será que Baby simplemente decidirá ser más seguro, pues ya se llevó una sorpresa antes, al ver cómo los Saiyajins de hoy en día son bastante más peligrosos a los de antaño, y ahora gracias a las memorias de los guerreros Z, sabe perfectamente que la muerte no es el final para nadie, y no puede arriesgarse, no puede dejar que ningún Super Saiyajin vaya al otro mundo y planee alguna forma de superarlo, así que no va a matar a ningún Saiyajin más, sino que los tendrá personalmente bajo su control, y eso incluirá a Goku una vez llegue a la Tierra. Y hablando de la llegada a la Tierra, Baby se apresuraría en llegar hacia donde estaba Goku, quien a este punto estaba peleando contra Goten y Gohan, mientras que Pan se encontraba inconsciente, algo que Baby aprovecharía, terminando por parasitar a la misma, acabando Buru y Mr. Satan por llegar tarde a la escena, pues cuando lo hicieron, Pan ya estaba sobre el control de Baby, y Goku se encontraba rodeado de sus familiares y amigos siendo controlados por Baby. Como era de esperarse, Goku no caería sin dar pelea, pero en este cuerpo de infante el Super Saiyajin 3 simplemente no valía la pena, terminando Goku por quedarse sin opciones ante Baby, quien antes de tomar el control de Goku, se encargaría de darle una lección, llamando a Trunks, Goten, Bula, Gohan y Pan para que estos le den su energía. Sin embargo, sin que nadie lo supiese, Baby acabaría imitando cierto ritual, uno donde 5 Saiyajins de corazón puro le estaban dando su energía a otros Saiyajin de corazón puro, y por el bien de este escenario, diré que el control que Baby tiene sobre todos no afectaría esta característica. Y así, una vez se completara el pasaje de energía a Baby, todos se sorprenderían al ver este nuevo poder, incluso el propio Baby, estando esto mucho más allá de sus expectativas, pues no se esperaba que recibir la energía de otros Saiyajins le ayudaría a alcanzar tales extremos en términos de poder. Se sentía increíble, se sentía invencible, genuinamente se sentía el ser más fuerte sobre la faz de este universo, dirigiéndose hacia Goku, quien ya no podría fanfarronear más sobre la idea de que va a derrotar a Baby, no ante tal monstruoso y misterioso poder. Baby por otro lado le diría que esto era retribución, como los Saiyajins acabaron con los Dafle, es justo que ahora lo que queda de la raza guerrera esté bajo su poder, es un castigo justo después de todo, como el resto de la raza está muerta y ya no puede pagar por sus crímenes, ahora los que quedan en la Tierra deben hacerlo. Baby inmovilizaría a Goku con la atadura divina, para posteriormente insertar sus parásitos dentro del propio Goku, acabando así por tomar el control del mismo, no quedando ahora nadie sobre la faz de la Tierra capaz de hacerle frente. Después de eso, Baby usó las esferas del dragón de estrellas negras para revivir el planeta de los Dafle y posicionarlo en la órbita de la Tierra, y una vez toda la humanidad y ser viviente sobre la Tierra haya sido trasladado al planeta Dafle, Baby decidió celebrar con unos fuegos artificiales sucios, explotando la Tierra él mismo con un ataque Big Bang lanzado desde el planeta de los Dafle. De todas formas la Tierra iba a explotar tarde o temprano, Baby solo aceleró el proceso. Y ahora, ya no quedará nadie que pueda interponerse ante su plan de parasitación universal. O al menos eso es lo que creía Baby. Sin que Baby lo supiera, Kibito Kai se había puesto manos a la obra tras ver cómo Goku había sido parasitado por Baby, así que decidió ir al planeta Namek con el objetivo de pedirle a Porunga que deshiciera el efecto de la parasitación, lo mejor, que directamente anule los poderes de Baby, para que de esa forma también Vegeta se libere del mismo, pero lamentablemente no era posible, no solo porque de por sí el poder de Baby parece ser mucho para Porunga, sino porque ahora Baby cuenta como una deidad tras ese ritual, palabras que acabarían confirmando las sospechas de Kibito Kai, de que esa forma que Baby estaba usando tenía ki divino, algo contra lo que será difícil luchar. Pero aún hay algo que puede hacer para salvar a los que aún no fueron parasitados por Baby, es pedirle a Porunga que los teletransporte aquí a Nuevo Namek, terminando Porunga por traer a Picoro, Urup, Majin Buu y Mr. Satan, quienes ahora se encontraban a salvo.
Después de eso, Kirito Kai trasladaría a los recién llegados, a los Namex, y a las esferas del dragón directo a el mundo sagrado de los Kais, siendo esto una medida de seguridad para evitar que los Namex y las esferas del dragón caigan en malas manos, mientras que por otro lado Picoro, Buu y Upp ahora mismo es lo mejor que tienen para derrotar a Baby, y aunque ese enemigo en cuestión posea ki divino, con el suficiente tiempo y preparación, estos tres deberían ser capaces de enfrentar a Baby. Los Namex querían brindar apoyo y no solo ser una carga, así que hablaron entre ellos y le propusieron a Picoro el hacer la asimilación, con Picoro siendo el Namekiano dominante al final por supuesto, terminando así todos los Namekianos menos Mori por asimilarse con Picoro, pues las esferas del dragón siguen siendo algo que no pueden perder ahora mismo, pero a Picoro no le molestaba, se sentía increíblemente fuerte, aunque no era suficiente, no es lo suficientemente fuerte para enfrentar a Baby. Por otro lado no sabía del todo bien cómo sobrepasar el poder de Baby a su manera, pero Buu le propondría algo. Le propondría una fusión, de esa forma, volverán a ser un solo ser de nuevo, y Upp podrá usar magia, siendo esa una propuesta que Upp no podría rechazar en esta situación, terminando así ambos por fusionarse, resultando en más Upp, quien de igual forma se sentía muchísimo más fuerte que antes. Pero incluso después de que ambos guerreros se han hecho más fuertes, hasta Kirito Kai sigue notando que son demasiado débiles para enfrentar a Baby. Pero ahí llegaría el Kai anciano al rescate, diciéndoles a ambos guerreros que puede desbloquear el potencial de ambos, y después de eso si entrenan de forma adecuada, seguro tendrán posibilidades de enfrentar a Baby, pero tomará tiempo que no desperdiciarán. Y así, mientras Baby llevaba a cabo su plan de parasitación universal, Picoro y Upp entrenaban en el planeta sagrado de los Kais. Para este punto, todo el universo se encuentra bajo su control, todos los planetas se encuentran parasitados, y ahora él es el verdadero dueño del universo, pero hay dos cosas en particular que le molestan. La primera es que en el planeta Namek no habían ni Namekianos ni esferas del dragón, y la segunda es la naturaleza detrás de esa extraña transformación de cabello rojizo, algo que trataría de investigar con la ayuda de Bulma y otros científicos parasitados que se encontró durante el transcurso de su parasitación universal, terminando así por volver a realizar el ritual de nuevo, ahora con Goku involucrado, algo que incluso lo haría más fuerte, y tras la investigación adecuada finalmente aprenderían la naturaleza detrás de este nuevo poder. Parecía ser un tipo de energía que solo Baby es capaz de detectar, además de ser algo nunca antes visto, pero tras investigar un poco, sus esclavos acabarían informándole sobre cierta historia antigua, que era relatada en ciertos libros, como los libros de leyendas namekianas. El Super Saiyajin Dios, enterándose así Baby que solo consiguió esta forma porque afortunadamente en la Tierra, todos los Saiyajins eran de corazón puro, y sin saberlo hizo el ritual necesario para alcanzar esta forma. Estas noticias enojaron bastante a Baby. ¿Qué es eso de que tienen corazón puro? Son Saiyajins, sean buenos de corazón o no, siguen siendo unos monos estúpidos que deben pagar por los crímenes de sus ancestros, pero dejando eso de lado, Baby se centraría en aprender más sobre este nuevo poder, al menos al punto de poder manifestarlo por su cuenta, siendo esto más que suficiente para él por el momento. También me tomaré la molestia de decir que Baby ni se preocupó en hacer algo como reunir las esferas de estrellas negras, pues esas cosas son peligrosas, aunque algo que sí hizo fue traer las esferas del dragón de la tierra aquí y dejarlas con Dende, siendo las 7 esferas su plan de emergencia por si algo malo llega a suceder, pero con este nuevo poder de su lado, lo duda mucho. Y así pasaría un año desde la destrucción de la tierra. Baby ahora podía relajarse en el planeta Tafle sabiendo que nadie más volverá a molestarlo y que no hay Saiyajins con libre albedrío que puedan atacar otra vez, mientras que Picoro y Upp ya se sentían listos para enfrentar a Baby, quien lo único que ha hecho ha sido aprender a usar el Super Saiyajin Dios sin la necesidad de un ritual, pero Picoro y Upp han entrenado, y me tomaré la molestia de detallar los resultados de sus entrenamientos. Picoro por un lado tras el desbloqueo de su potencial y de entrenar un poco, pudo obtener el estado de potencial desatado, además de perfeccionar sus técnicas ya que aunque no le guste admitirlo, no ha estado muy activo desde todo lo sucedido con los androides y ahora no puede darse el lujo de dejarse ablandar por la paz. Masud por otro lado parece ser el mismo de siempre, pero no solo es más fuerte, sino que ahora tiene un mejor dominio, control, y experiencia en sus habilidades mágicas, además de que ha estado entrenando cierta técnica en particular que solo usará si el poder conjunto de él y Picoro no es suficiente.
Kibito Kai al ver cómo Picoro y Masu ya parecían estar más que listos, les diría que ya era hora de ir al planeta Tafle y enfrentar a Baby, pero ahí es cuando alguien más llegaría, el dios de la destrucción en persona. Bills le preguntaría a Kibito Kai qué es lo que sucede, porque hay ki divino en su universo. Resulta que durante su siesta, Bills casi termina despertándose tras sentir el despertar del ki divino no una, sino 2 veces, y para cuando se despertó ahí logró recordar ambas ocasiones. Prefiere tomar eso como un simple sueño, pero después de que Whis le informase sobre el estado actual del universo 7, sobre el cómo parece estar sufriendo a causa de un parásito, le demandaría a Kibito Kai una respuesta clara ya que él parece saber algo que Bills no sabe. Y así Kibito Kai le relataría todo lo que pasaba a Bills, quien se sorprendería, pues no se esperaba que el Super Saiyajin dios de sus sueños resultara ser alguien tan molesto y que trataría de tomar el control del universo de esta forma. Le gustaría pelear contra él, pero como prefiere arreglar este desastre de una vez por todas y tiene mucha hambre, directamente destruirá el planeta Tafle. Aunque la gente de allí sea revivible con las esferas del dragón de Namek, aún así Picoro y Uub prefieren no tomar esa alternativa, pero no parecía ser posible convencer a Bills, hasta que Mr. Satan le prometió al dios destructor el buffet más grande de todo el universo si es que tiene tanta hambre, toda esa comida a cambio de que no destruya el planeta y mate a su familia, terminando Bills por aceptar, diciendo que en lugar de destruir el planeta por completo, va a destruir al Super Saiyajin Dios, pero si el planeta termina destruido en el proceso, pues eso será porque la pelea llegó muy lejos. Masu y Picoro le dirían a Bills que también irán al planeta Tafle, pues Baby, el responsable de todo esto, tiene en su control a todos los amigos de ambos guerreros, y quieren detenerlo. Bills le diría a ambos que no le importa, pueden hacer lo que quieran mientras no se entrometan en su pelea contra el Super Saiyajin Dios, aunque antes de partir al planeta Tafle con el Kai Kai de Masu, Kibito Kai les daría un par de potarras a Picoro y Masu, terminando ambos por guardarse uno de los potarras, ya sabiendo para qué sirve y estando preparados para usarlos si la situación se ponía fea, aunque tenían pensado usarlos desde el inicio, pero con Bills ahora metido en este asunto, quizá no vaya a ser necesario. Y así, una vez en el planeta Tafle, Baby se daría cuenta de que unas extrañas presencias habían llegado a sus dominios, pero lo que más le sorprendió es que 2 de estas presencias poseían ki divino, así que se dirigirá allí personalmente con su escuadrón personal, el cual estaba conformado por Trunks, Goten y Gohan, acabando los 4 por confrontar a Bills, Whis, Masu y Picoro. Qué curioso, Baby juraba que había matado a Picoro, y al otro tipo no lo conoce, pero ahora mismo quienes más tienen su atención son Whis y Bills, con el último diciéndole quién era y preguntándole a Baby si él era el famoso Super Saiyajin Dios que ha hecho un desastre en todo el universo 7. Baby solo reía al escuchar la palabra desastre, diciendo que lo único que había hecho era perfeccionarlo aún más, ahora todos pertenecen a una misma mente colmena, todos están a su control, todo el universo está en orden. No hay peleas, no hay crímenes, es verdaderamente un mundo lleno de paz, una paz que nunca más será alterada por gente impura como los Saiyajins. Baby pasaría a el estado del Super Saiyajin Dios, aunque Whis le comentaría a Bills que este estado no era normal, parecía estar mutado por el parásito dentro del cuerpo de este Saiyajin, diciéndole a Bills que tenga un poco más de cuidado. Baby se dirigiría hacia Bills para empezar el combate al dar el primer golpe que Bills bloquearía con su cola para luego dar un giro y atacar a Baby con su propia patada, alejándolo de la zona y llevando la pelea a otro lugar, lanzándose Baby hacia Bills, acabando ambos por intercambiar golpes y patadas, moviendo la tierra y causando bastante escándalo en la zona donde estaban, con Baby usando algunas técnicas de Vegeta que se ven amplificadas por el ki divino, como un Shining Hit Flash, aunque para Bills eso no era más que un juego de niños, desviándolo con una mano, terminando el ataque por impactar en una aldea Tafle no muy lejos de aquí, diciéndole al Super Saiyajin Dios que tendrá que esforzarse un poco más si quiere ganarle a un dios de la destrucción.
Mientras tanto, Whis se quedaría expectando ese combate, pero Masub y Picoro no tendrían ese mismo lujo, ya que Goten, Trunks y Gohan se habían lanzado hacia ellos para atacarlos con todo el poder que tenían, terminando ambos guerreros por dividirse los oponentes. Picoro se encargaría de Gohan mientras que Masub trataría con Goten y Trunks. Al inicio, Picoro trataría de hablar con Gohan para ver si podía hacerle entrar en razón de alguna forma, pero Gohan solo le diría que aquellos que se oponen a Lord Baby no tienen el derecho de hablar, dejando en claro que al parecer no hay forma de hacerle entrar en razón, y si las palabras no funcionan, entonces habrá que hacerlo a golpes, y por suerte el poder bruto de Picoro es demasiado para Gohan en este estado, viéndose obligado a usar el Super Saiyajin 2 para no convertirse en un saco de boxeo, comentando Picoro que incluso bajo el control de otro, Gohan aún parece estar descuidando su entrenamiento, preguntándole si acaso ya no es capaz de acceder a ese estado que usó contra Buu hace tanto tiempo, pero Gohan no atendería a razones y continuaría atacando a Picoro. Goten y Trunks por otro lado lo estaban teniendo difícil con Masub, no solo Masub lo supera completamente en poder bruto, experiencia, y generalmente en todo, sino que la magia de Masub les estaba dejando difícil el combate, ya van como 3 veces en las que casi terminan siendo convertidos en chocolate, y 5 veces en las que Masub terminó reflejando sus ataques con una barrera mágica, y sin mencionar todas las otras, donde fueron golpeados por bloques de Kachin. Al notar lo inferiores que eran por separado contra él, ambos decidieron realizar la técnica de la fusión, terminando así Gotenks por volver a aparecer, diciéndole a Masub que el poder que tiene el guerrero humano no se acerca ni a una fracción del poder de Lord Baby, pero Masub le diría que en ningún momento usó todo su poder en esta pelea, empezando así un combate entre Masub y Gotenks. Gotenks parecía estar aprovechando al máximo su estado base, engañando a Masub con técnicas como sus fantasmas kamikaze y los donuts galácticos, además de pasar al Super Saiyajin durante la pelea, impresionándose Masub por esto. Incluso después de todo su entrenamiento y la asistencia de Majin Buu, Gotenks y Trunks aún le están dando algo de pelea tras fusionarse. El potencial que tienen ambos híbridos y la fuerza de la fusión es increíble, pero no se va a dejar ganar por eso. Volviendo al combate de Baby Vegeta contra Bills, al final Baby se vio obligado a reunir la energía de todos sus esclavos parasitados de forma indirecta para tratar de superar a Bills, terminando así por alcanzar su estado ascendido número 1 aún transformado en un Super Saiyajin Dios, tomando Bills esto como otra mutación más la cual sorprendería a Bills, pues Baby era muchísimo más fuerte en este estado, atacando a Bills con las habilidades de Rildo, primero transformando ambos brazos suyos en una extraña masa metálica que utilizaría para inmovilizar a Bills, para posteriormente lanzarlo hacia el suelo y disparar de su boca una ráfaga de aliento metálico, ataque que terminaría impactando en la cola de Bills, pues este logró esquivarlo a tiempo al mover la parte inferior de su cuerpo ya que Baby estaba apuntando a sus piernas. Bills, tratando de averiguar por qué su cola ahora parecía estar inmovilizada y recubierta de un color platinado, acabaría por llegar a una conclusión después de esquivar otro de esos rayos extraños que terminaría por convertir a una roca en metal puro, terminando por usar el Hakai en su propia cola para eliminar la capa metálica que había a su alrededor, diciéndole a Baby que ese truco no volverá a funcionar en él, pero mientras Bills hacía eso, Baby finalmente había alcanzado su estado ascendido número 2, ya que seguía reuniendo energía de todos sus esclavos, generando así una gigantesca esfera mortal vengadora cargada con bastante ki divino, lanzándosela a Bills. Ese fue el ataque más fuerte de Baby, y aún así Bills sigue de pie, apenas herido por todos los ataques anteriores de Baby. Baby volvería a dirigirse hacia Bills, tratando de herirlo con ataques físicos, pero Bills decidiría lucirse un poco ya que quiere dejarle en claro la diferencia que hay entre ambos, activando momentáneamente la señal del Ultra Instinto para esquivar los ataques de Baby y dejarlo inmovilizado, no por alguna técnica especial, sino por su fría mirada, desplegando más poder bruto que causaría que Baby se quedara paralizado del miedo, terminando Bills por alejarlo con un Ki y luego atacarlo con una docena de orbes cataclísmicos, terminando Baby por disparar un Limit Breaker Galligan para tratar de nulificar esos ataques.
Por otro lado, el combate de Gotenks contra Masuup ya estaba por llegar a su punto álgido, con Gotenks desplegando todo su poder como Super Saiyajin 3, para tratar de superar la magia de Masuup con su poder bruto y atacarlo con un Burning Kamehameha, terminando Masuup por atacar con su propio Kamehameha de monstruo, terminando ambos ataques por chocar, mientras que Masuup le decía a Gotenks que este fue un combate entretenido, y que lamenta tener que ser tan duro, pero Baby tiene que ser detenido a como de lugar, terminando Masuup por activar un Kaioken aumentado 10 veces, siendo este aumento lo que decidió la victoria de Masuup en este choque. Poco después de perder el choque, Gotenks caería inconsciente al suelo y la fusión terminaría por deshacerse, dejando en claro quién es el ganador de esta pelea. Por otro lado, el combate de Picoro contra Gohan aún no había finalizado, pues Picoro, incluso en esta situación, estaba tratando de orientar a Gohan a su límite, porque quiere que Gohan recuerde que incluso en tiempos de paz, sea cual sea su bando, no va a permitir que su alumno y amigo descuide su entrenamiento, así que durante todo este tiempo, estuvo peleando no con las intenciones de derrotarlo, sino de ayudarlo a volver a superar sus límites, incluso cuando Gohan sí tiene el objetivo de acabar con la vida de Picoro, y costaría bastante, pero al final, Gohan lograría despertar el estado definitivo de nuevo, con Picoro alegrándose de que el viejo Gohan haya vuelto, diciéndole que no se contuviese, que van a luchar hasta que uno de los dos quede fuera de combate. O al menos eso es lo que Picoro quería, pero al parecer Gohan apenas podía seguir de pie, terminando por quedar arrodillado en el suelo, para así caer inconsciente por el daño que había sufrido y el cansancio que le provocó la pelea, diciéndole Picoro que pelearan más tarde, cuando todo este desastre haya quedado resuelto, terminando así Picoro por retirarse para ver cómo le iba a Masuup. Sin embargo, Gohan no estaba fuera de combate en realidad, ya que durante esa misma pelea, aprovechó la pasividad de Picoro para robar su arcillo Potara, el cual al mismo se le terminó cayendo durante el combate, sabiendo perfectamente qué es, e informando a Baby sobre esto al comunicarse mentalmente con él mismo, diciéndole que si lo necesita, puede usar esto. Baby tenía pensado pedirle a Bulma que hiciese algo para que este cuerpo Saiyajin alcance todo su potencial mediante la transformación en Gran Simio y así superar a Bills, y eso mismo haría tras comunicarse mentalmente con la misma, pero por el momento eso será un plan de emergencia, ya que la fusión suena mucho mejor que recurrir a usar esa forma tan bestial e impura. Baby hablaría telepáticamente con Goku para decirle que fuera a tomar el arcillo que tiene Gohan, y que el mismo Gohan le dé toda la energía que tiene para que Goku pueda usar la teletransportación un momento para robarle el arcillo al otro sujeto que vino con Picoro, seguramente él deba tener el otro, así que Goku se pondría manos a la obra mientras Baby continuaba peleando contra Bills y Bulma preparaba la máquina de ondas Bloods. De repente, para la sorpresa de Masuup, quien había centrado su atención en Picoro, Goku llegaría con la teletransportación, utilizando la bengala solar para cegar a Masuup y tratar de buscar en sus bolsillos el arcillo, consiguiendo encontrarlo y tomándolo para luego retirarse con la teletransportación justo antes de que Picoro le golpeara. Ambos se darían cuenta de lo que había pasado, habían robado los arcillos Potara, pero Gohan, Goten y Trunks ya no pueden seguir combatiendo, eso quiere decir que los únicos que pueden usarlos ahora mismo son... Goku lo había conseguido, la energía de Gohan le permitió robar el Potara y volver con Baby, y Baby preferiría hacer esto con Gohan en lugar de Goku, pero Gohan no parece que pueda seguir luchando, así que tendrá que usar a Goku. Si ambos cuerpos se fusionan, ese guerrero volverá a la vida, pero esta vez las mentes combinadas de Goku y Vegeta no tendrán el control, sino Baby, él será el único que tome las riendas durante la fusión. Y así, el Tafle definitivo. La combinación de los cuerpos de Goku y Vegeta. El mortal más fuerte sobre la faz del universo había nacido. Este es Baby Vegeto, quien estaba usando todo el poder del Super Saiyajin Dios mutado de Baby, y por supuesto, Baby es el único en control.
Y así, el combate que decidiría el destino del universo 7 empezaría. Baby Vegeto tomaría las riendas del combate al atacar primero, inmovilizando a Bills con una atadura Big Bang para luego atacarlo con una combinación de dos espadas espirituales, estando sorprendido de lo fuerte que es en este estado, pues él sabía que la fusión era algo que no solo sumaba, sino amplificaba la fuerza de los involucrados, pero esto es algo que se sale de sus cálculos, y se asegurara de darle un buen uso a este poder, no conteniéndose ni un poco contra Bills y atacándolo con todo lo que tiene, reflejando y bloqueando los movimientos de Bills usando las técnicas de Goku y Vegeta, adoptando un estilo bastante agresivo digno de un Saiyajin barbárico, e incluso sorprendiendo a Bills con la técnica de la teletransportación que es capaz de usar en este cuerpo, y por supuesto, no conteniéndose ni un poco a la hora de desplegar el verdadero poder de esta fusión, atacando a Bills con un Revenge Final Shining Kamehameha, ataque que Bills se vería obligado a retener y destruir con el Hakai. Pero mientras Baby parecía estar confiado de su victoria, Bill solo reiría un poco ante lo desesperado que parecía estar Baby por ganar este combate. Y para cerrar con broche de oro, ahora Bulma había usado la máquina de ondas Bloods para convertir a Baby Vegeto en un gran simio, uno que irradiaba ki divino. Aparentemente descontrolado a primera vista, Baby se lanzaría hacia Bills, atacándolo con sus gigantescos puños, siendo más rápido y fuerte en este estado, pero Bills ya se estaba cansando de todos los intentos desesperados de Baby, empezando a revelar su verdadera naturaleza como destructor, atacando a Baby de forma brutal en el sentido esencial de la palabra y con las intenciones de matarlo, pero no de inmediato, ya que no sería divertido, quiere hacer a Baby sufrir por haber malgastado su tiempo en este combate. Baby, no pareciendo que le importara destruir el planeta Tafle, atacaría a Bills con otra Revenge Pet Ball cargada con todas sus energías, a lo que Bills respondería con un simple Hakai, destruyendo el ataque de Baby y creando un hermoso festival de fuegos artificiales sucios, para luego atacar a Baby con una esfera de destrucción, hiriéndolo de gravedad y de paso acabando con la nueva fuente de poder de Baby, ya que ese ataque destruyó la cola del Gran Sirio. Esto era malo para Baby, ya que usó casi todas sus energías en ese ataque, y Bills acaba de herir demasiado a este cuerpo en tan poco tiempo. Pero no pasa nada, aún puede usar las esferas del dragón para reabastecer sus energías, o eso quería hacer, hasta que Dende le dijo telepáticamente que Piccolo y Masup habían robado las esferas del dragón que estaba resguardando. Ahora genuinamente, Baby está acorralado, y no tiene a dónde huir. Esto no puede acabar aquí, Baby ha llegado tan lejos. Logró vengarse, ha parasitado a todo el universo, y ha conseguido dominar el poder de los dioses, pero no importa si pierde aquí, ya que con el tiempo suficiente, encontrará una forma de superar incluso a un dios de la destrucción, usando la bengala solar en Bills para luego tomar toda la energía divina del cuerpo de Vegeto y escapar de este cuerpo debilitado, huyendo rápidamente a la capital del planeta Tafle, planeando tomar una de las naves para huir de aquí, pero lamentablemente para Baby, algo caería encima de él, algo que terminaría por enviarlo al suelo. Se trataba de una de las naves que Baby estaba buscando, pero ahora explotó tras la caída y Baby se encontraba herido en el suelo. Fue Bills quien se la lanzó, diciéndole a Baby que puede escapar todo lo que quiera, pero que al final del día, va a destruirlo a como dé lugar. Baby, sintiendo miedo por primera vez en su vida, se desesperaría y desplegaría toda la energía que tenía almacenada, incluyendo la energía divina que tomó del cuerpo de Vegeto, causando que su cuerpo artificial mutase y tome un color anaranjado, asemejándose a una máquina sobrecalentada. Obviamente no está ni cerca del nivel que tenía con el cuerpo de Vegeta, pero eso no le importa. Baby atacaría a Bills con un disco de ki, terminando Bills por esquivarlo por poco, creando un pequeño corte en su mejilla, una herida por la cual Baby tenía pensado meterse y tomar el cuerpo de Bills, hasta que de la nada, toda la parte inferior de su cuerpo desaparecería de repente y sería empujado lejos de Bills. Era la obra de una onda de choque de ki disparada por Vegeto, quien se había recuperado gracias a la magia curativa que Masup aprendió durante su entrenamiento, pero eso no fue lo único que aprendió.
Masou usaría el Kai Kai Matoru, una técnica que logró recrear gracias a las enseñanzas de Kibito Kai, del Kai anciano, y gracias a que ahora Majin Buu es parte de él, y por ende, también el Gran Supremo Kai. Esta técnica se especializa en sellar habilidades mágicas, pero Ub la modificó para poder nulificar todas las habilidades de Baby, más que nada la que le permite controlar a sus parásitos, terminando estos por quedar completamente nulificados y así el universo quedaría libre. Pero esto no era todo. Para asegurarse de que Baby no volviese a causar más problemas, Picoro crearía un recipiente de ki, y ejecutaría el Mafuba en Baby, encerrando al ser biomecánico dentro de la vasija, donde se quedaría sellado ahí dentro para siempre. Baby deseaba la muerte, pero al ser parte máquina, se necesitaba más que quitarle las piernas para que muriese. Quería acabar con su propia vida, pero estaba demasiado debilitado para siquiera mover un músculo, y nunca podría recuperarse. Deseando mucho acabar con su sufrimiento, Baby se desesperó tanto por el hecho de que no podría escapar de aquí ni terminar con su sufrimiento, que simplemente dejó de pensar, y así, Baby finalmente había sido detenido. Vegeto, Masou y Picoro agradecieron a Bills por haber debilitado a Baby lo suficiente para que Masou y Picoro pudieran detenerlo de una vez por todas, pero Bills diría que solo lo hizo para luchar contra el Super Saiyajin Dios, y por ese banquete que le prometieron, pero ahora irá a dormir un tiempo, así que les diría a los tres que más les vale tener ese banquete preparado cuando despierte. Bills también diría que no vio los combates de Picoro y de Masou, pero sintió los niveles de ambos y cree que seguramente ellos habrían ganado con bastante dificultad si Bills no hubiera decidido pelear, y le gustaría pelear contra ambos guerreros algún día, además del Saiyajin que puede transformarse en un Super Saiyajin Dios, confiando en que le va a dar un mejor combate que ese tal Baby. Bills se retiraría junto con Whis, para luego decirle Vegeto a Masou y Picoro que es hora de volver a casa, y así, este mini What If llega a su fin. ¿Qué les pareció este video? Escriban su opinión sobre este episodio debajo en los comentarios, también prometo revisar todas las recomendaciones que dejen. Les voy avisando que no se esperen ningún video en las próximas 2 semanas ya que estaré ocupado, como mucho sacaré unos shorts. Recuerden darle a me gusta y suscríbanse al canal si les gustó este episodio. Los veré en el próximo video, hasta la próxima.